Eh, no te preocupes. Bueno, hermanos, pues gracias a nuestro amado Ministerio de Música que nos bendice tanto. Eh, Ciertamente es difícil un domingo como este. Créanos que es una de las áreas más dolorosas del ministerio pastoral, tener que llegar a paso 3 de disciplina o paso 4. De acuerdo con Mateo 18, esto es disciplina bíblica, no, disciplina no es como algunos creen que alguien está disciplinado y se siente y no puede servir. Esto es disciplina. Y estamos muy tristes. A Marieli le avisamos hace ya casi, probablemente más de un mes que venía esto si no se arrepentía. Y también está avisada de que si no se arrepiente para el primer domingo de julio, vamos a tener que pasar a paso 4, el cual implica ya prohibirle que se vuelva a congregar con nosotros a menos de que se arrepiente. Es algo muy severo, como dice la Biblia, eso lo llama Pablo en 1 Corintios 5, en 1 de Timoteo 1, ser entregado a Satanás. Quiere decir, prohibirle que se congregue. El congregarse trae muchas bendiciones a nuestra vida, el estar expuestos a la palabra, el que otros oren por nosotros, el que nos estemos rindiendo cuentas. Dios usa esto para mantenerlos alejados del pecado y en el círculo de bendición. Pero cuando alguien es entregado a Satanás, que será el paso 4 de disciplina, se le prohíbe ser parte de la congregación hasta que se arrepienta y es aislada la persona de las bendiciones que vienen por ser parte de una iglesia local. Y en esa situación Dios permite que la persona pues caiga en profundidades de pecado que quizás no se imaginó y sea que a través de eso Dios la traiga al arrepentimiento para salvación o si es una verdadera cristiana, un verdadero cristiano vuelve en sí, pero es algo severo, hermanos, algo severo, no es algo ligero y como se imaginarán, Jorge Matas, el amado esposo de Marieli, está pasando momentos muy difíciles y está con nosotros hoy. Oren por él, los que lo conocen, acérquense a él, exprésenle su amor, su apoyo. Como pastores hemos estado haciendo lo que está de nuestra parte para estar al lado de Jorgito y somos testigos de que él ciertamente ha hecho lo que está dentro de su capacidad para llamar a su amada esposa al arrepentimiento. Algo muy doloroso. Si me acompañan, oramos de nuevo por Marieli y de una vez oramos por los Espinosa. Padre, gracias porque tú sabes la tristeza que llena nuestro corazón el día de hoy. Hay gozo en saber que pues estamos obedeciéndote. Es como disciplinar a un hijo, nos duele, pero sabemos que es una expresión de amor, una expresión severa de amor. Entendemos, como dice tu palabra, que tú al que amas disciplinas y azotas a todo aquel que recibes por hijo, como el Padre al Hijo a quien quiere. Nos duele, Padre, lo hacemos en obediencia a ti, pedimos tu gracia para la iglesia y en particular para Jorgito Mate en estos momentos tan dolorosos. Y oramos, Padre, por Marieli para que abra su entendimiento, que tu Espíritu traiga a su mente todo lo que ha escuchado de tu palabra a lo largo de los años. Ella vuelve en sí, se arrepienta, clame a ti por misericordia y regrese a su amado esposo. Oramos también por nuestros amados Roger y Norris, que los guardes en este viaje, igual que a nuestro amado Toño. Pedimos, Padre, tu gracia para ellos y que los uses donde van para poder llevar tu palabra, aún al estar con familia. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de abrir tu palabra. Venimos con la boca abierta, con las manos abiertas para recibir de ti, recibir tu palabra. Abre nuestro entendimiento, Señor, para tu gloria. Amén. Dios puede permitir que seas víctima de una injusticia legal para que evangelices. Quizás Él puede permitir que termines injustamente en el ministerio público o hasta la cárcel para que alguien escuche el evangelio a través de ti. Dios puede usar la injusticia de una autoridad, una acusación falsa frente a la autoridad civil o inclusive frente a la autoridad laboral con tu jefe, para que alguien escuche el evangelio a través de ti. Y es fácil olvidar esta realidad, especialmente cuando somos víctimas de una injusticia, estamos sufriendo debido al pecado de alguien más. Sin embargo, la palabra de Dios es clara en enseñar esta gran verdad
que empezaremos a estudiar el día de hoy. Y para ello les voy a pedir que me acompañen a Hechos 16, versículos 16 al 24. Hechos 16, versículos 16 al 24. En lo que llegan ahí, les recuerdo, estamos en el segundo viaje misionero de Pablo. Nos encontramos en Filipos, como vimos la semana pasada, en Hechos 16, versículos 11 al 15. Vimos cómo Dios de manera gloriosa usó el evangelio predicado a través de Pablo para salvar a Lidia y a su familia. Y aquí alrededor del año 50 nos encontramos entrando a este pasaje que realmente va desde el capítulo 16, versículo 16 hasta el versículo 40, en donde encontramos al conocido carcelero de Filipos. Vamos a leer Hechos 16, versículos 16 al 24, como la primera parte de nuestro estudio de esta gran sección. Hechos 16, versículos 16 al 24. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro, ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Aquí en Hechos 16, versículos 16 al 40, aunque no leímos los versículos 25 al 40, en esta sección de Hechos 16, versículos 16 al 40, vamos a estudiar dos verdades de tu sufrimiento que te motivan a evangelizar. Dos verdades de tu sufrimiento que te motivan a evangelizar. Vamos a ver en primer lugar que Dios puede usar tu sufrimiento para evangelizar. Y en segundo lugar, veremos cómo Dios puede usar tu sufrimiento para salvar. Veamos entonces, en primer lugar, cómo Dios puede usar tu sufrimiento para evangelizar. Versículos 16 al 32. De nuevo veremos hasta dónde llegamos, pero comenzando en el versículo 16, noten cómo nos lleva el Espíritu de Dios a través de Lucas en este gran texto. Hechos 16, versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, ¿qué oración? ¿Recuerdan qué oración? Versículo 13, cuando llegaron a Filipos, el equipo de misioneros, Pablo, Timoteo, junto con Silas, recuerdan, y Lucas, nos dice en Hechos 16, 13, ya estando en Filipos, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Entonces, Hechos 16, 16, está refiriéndose al lugar junto al río donde se reunían las mujeres a orar. Y nos dice ahí en Hechos 16, 16 que mientras Pablo, Silas, Timoteo y Lucas iban a la oración, versículo 16, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Una pausa ahí. Observen la palabra muchacha, es la palabra griega paidisken. Paidisken quiere decir una muchacha esclava. Esta era una joven esclava. Y esta joven esclava tenía espíritu de adivinación. Tenía espíritu de púzona en el griego. Púzona. Esta frase espíritu de púzona, de adivinación,
literalmente significa espíritu de pitón. Pitón, una especie de serpiente. Ahora, ¿qué es esto de pitón? ¿Por qué dice aquí el Espíritu de Dios a través de Lucas que esta joven esclava tenía espíritu de pitón? ¿Qué es esto de pitón? Tenemos que entender el contexto histórico para saber de qué está hablando Lucas. Entre el 323 a.C. al 30 a.C., encontramos el periodo helenístico. Recordarán a partir de su historia mundial que del 323 al 30 a.C. encontramos el periodo helenístico, el tiempo en el que la cultura griega se expandió e influyó al mundo de su época. En ese entonces fue muy popular ir a un templo dedicado al dios Apolos, en donde se consultaba al famoso oráculo de Delfos. Esto es, la gente supuestamente iba a consultar a los dioses para conocer el futuro, y los dioses hablaban a través de mujeres para responderles. El símbolo del oráculo de Delfos y la representación del dios Apolos era una serpiente. Y esto se debía a que, de acuerdo con una leyenda, hay varias, pero probablemente esta es una de las más conocidas. De acuerdo con la leyenda, había una serpiente pitón que vivía en una cueva cerca de ahí, y esa serpiente fue matada por el dios Apolos. Y esa serpiente pitón entonces se convirtió en la representación del dios Apolos. Por esto, cuando alguien supuestamente tenía el don de adivinar el futuro, se decía que era guiado por la pitón, por la serpiente pitón. Por esta razón, aquí en Hechos 16:16 se dice que la muchacha en griego tiene espíritu de pitón. Ahora, recuerden que Filipos era una colonia romana. Estamos en Filipos. Y recuerden, de acuerdo con el 16:12, regresen ahí, Filipos nos dice, la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Era una colonia romana. Y a los romanos les encantaba conocer el futuro. De hecho, a los griegos les encantaba conocer el futuro y este gusto se lo heredaron a los romanos. Era de hecho tal la preocupación de los griegos y los romanos por conocer el futuro que históricamente tenemos registros que indican que antes de que un comandante, un general del ejército saliera a la batalla, consultaba a alguien que supuestamente conocía el futuro, y lo mismo los emperadores. Antes de emitir un decreto, los emperadores romanos consultaban a un adivino para saber cómo saldrían las cosas. Y esta importancia que los griegos y los romanos le daban a la adivinación, la vemos aquí en Hechos 16:16. La adivinación era muy, muy importante. Y por eso, si tú eras los amos de esta muchacha, si tu negocio consistía en adivinar el futuro, realmente tenías un negocio muy lucrativo. En el caso de estos dueños, los dueños de esta muchacha esclava, tener a alguien que adivinar era una posesión invaluable. Y por esto esta muchacha era una mina de oro para sus amos, como lo indica, observen la última parte del versículo 16. Hechos 16:16 al final, la cual daba gran ganancia a sus amos haciendo, ¿qué? Adivinando. Observen, pasen al 18, en un momento regresamos al 17, pero observen cómo adivinaba, versículo 18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Aquí el versículo 18 indica que esta muchacha tenía un demonio que fue expulsado por Pablo. El demonio que había en esta muchacha, escuchen esto, pretendía conocer el futuro. Y decimos pretendía porque así sucede con todo medium, todo supuesto adivino, pretenden conocer el futuro. Porque nadie más que Dios conoce el futuro. ¿Por qué? Porque solo Él lo controla y tiene el poder de hacer lo que quiere. Acompáñenme en Isaías 46 para recordar esta gran verdad. Isaías 46, versículo 9, nos recuerda esta rica verdad de que nadie más que el Dios del universo, el Altísimo, conoce el futuro. Isaías 46, versículo 9. Noten lo que les dice aquí Dios a través de Isaías a los israelitas. Isaías 46, versículo 9. Les dice a los israelitas, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos.
porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. ¿Por qué les dice acuérdense de lo que pasó antes? Porque esto los lleva a los israelitas a recordar todas las profecías cumplidas que Dios había cumplido a lo largo de su historia, junto con las liberaciones milagrosas que habían vivido, en particular en Egipto, y tantas bendiciones que Dios en su gracia y providencia les había dado. Les dice, acuérdense, acuérdense porque el hecho de mirar al pasado les recuerda, versículo 9, que no hay otro Dios, que yo soy Dios y nada hay semejante a mí. Versículo 10, que anuncio lo porvenir desde el principio. Esto es, anuncio lo futuro desde el principio. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Versículo 11, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Nadie más que Dios conoce el futuro. Nadie más que Dios pudo haber dicho desde Génesis 3:15 a la serpiente, ¿recuerdan? Pondré enemistad entre ti y la mujer y entre la simiente suya y la tuya. Esta te diré en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, profetizando siglos antes la crucifixión. Y no solo eso, sino la destrucción futura de Satanás en la eternidad. Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede, como vemos en Apocalipsis, decirnos lo que está por venir. Con certeza lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque Él es el Altísimo, Él es el soberano, Él conoce y controla todo y tiene el poder para hacer lo que quiere. Entonces, todas las supuestas profecías futuras del nombre que sea, del adivino que sea, son pretensiones. Y a veces Dios en su soberanía permite que sucedan ciertas cosas que se alinean con lo que dijeron, pero es como las galletitas de la suerte de los restaurantes chinos, ¿no es cierto? A nuestros hijos les encantan, cuando vamos a algún restaurante chino, que le encanta a mi esposa ir al restaurante chino y ahí vamos, y nos dan, ya saben, las clásicas, estas galletitas de la suerte, ¿no? Y la abres y dice, algo bueno viene en tu futuro. Bueno, que algo bueno es que me levante con salud, o es demasiado vago, ¿no? Para que, oye, se cumplió la galleta de la suerte. Así es lo mismo. Solo Dios conoce el futuro. Y regresando a Hechos 16, versículo 16, como con esta muchacha, todos los supuestos adivinos no son más que impostores que los demonios usan en muchas ocasiones para fingir que conocen el futuro. Ahora, regresando al versículo 17, observen lo que esta muchacha con espíritu de adivinación hacía al encontrarse con los misioneros. Versículo 17, esta, hablando de la muchacha, siguiendo a Pablo y a nosotros, se incluye ahí Lucas, ¿recuerdan? Van Lucas, Silas, Timoteo, Pablo. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Una pausa ahí. Aquí están Pablo, Timoteo, Silas y Lucas, y esta muchacha dice que son siervos, en el griego duloi, de donde obtenemos la palabra dulos. Son esclavos del Dios Altísimo, esclavos del Dios soberano. Aquí está, muchachos, un título del Antiguo Testamento que se refiere al Dios verdadero, al Dios soberano, al Dios de Israel, el Elyon en el hebreo del Antiguo Testamento. Y observen la última frase del versículo 17. Dice, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. La idea es el camino que lleva a la salvación. ¿Es cierto lo que dijo la muchacha? Por supuesto que sí. Esta muchacha dijo la verdad. Recuerden que el demonio le dio la información, y obvio no habría sido difícil para el demonio saber esta información, porque habían estado predicando ya en su segundo viaje misionero, y siendo un demonio parte de los ejércitos de Satanás, claro que saben quién sirve a Dios y quién no, quién predica el evangelio y quién no. Y por cierto, hermanos, esto muestra que los demonios conocen la verdad, pero no por eso sirven a Dios. Y observen cómo aplica esta verdad de que los demonios conocen la verdad, pero no conocen a Dios de manera personal en una relación, esto es de servicio. Observen cómo el Espíritu Santo a través de Santiago usó esta realidad para advertir a toda persona que conoce la verdad, pero no se ha arrepentido. Acompáñenme por un momento a Santiago 2.
Santiago 2, versículo 19. Recuerden que aquí Santiago nos da una serie de pruebas para mostrar quién es realmente un hijo de Dios. Santiago 2, versículo 19. Santiago 2, 19. Y aquí el punto de Santiago, noten, desde el 18 es mostrar que sí, la salvación es por fe únicamente, pero la fe genuina produce una vida transformada, una dirección de vida que se manifiesta en un amor por la verdad, un amor por Dios, un amor por su palabra, y se manifiesta en obras de obediencia. Sí, Dios te salva por la fe únicamente, en Cristo únicamente, por gracia únicamente, pero esa fe, si es genuina, va a producir una vida de obediencia, un estilo de vida de obediencia, por imperfecto que sea. Tus deseos van a cambiar. Ahora vas a anhelar la santidad, vas a odiar el pecado. Y aunque sigues luchando con tu pecado, la dirección de tu vida ahora va a ser de obras de obediencia. Y ese es el punto de Santiago, por eso dice versículo 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y aquí está el punto, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Esto es, te voy a mostrar lo que el Espíritu de Dios produce en alguien a quien ha regenerado, en alguien en quien vive. Y noten, nos da una ilustración, versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Noten lo que está diciendo. Los demonios tienen una doctrina sana. ¿Dios es uno? Sí. Y los demonios creen, tienen una fe los demonios, no es una fe salvadora, pero creen y tiemblan. ¿Por qué? Porque saben que Dios es su ¿qué? Su juez. Y entonces, añade Santiago, versículo 20, ¿más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Y el punto aquí es el siguiente, ¿puedes tú conocer, entender la doctrina sana, estudiar la Biblia será la implicación, conocerla de memoria, tener la teología correcta, pero no tener una fe salvadora porque no te has arrepentido y por eso no hay obras de obediencia que resulten de una fe genuina? Y por eso vas camino al mismo lugar en donde terminarán los demonios, en el infierno. Entonces, asegúrate de no tener una fe demoníaca que conoce la verdad, pero ama su pecado y odia a Dios. ¿Quieres saber si amas a Dios realmente? No es porque sientes mariposas en el estómago cuando cantas o abres la Biblia. No. Juan 14, 15. Si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Punto. ¿Quieres saber si realmente conoces a Dios? No es por tu conocimiento, no es por tu preparación, no es porque entiendes la doctrina, entiendes el Evangelio correctamente y puedes conocer bien y hasta podrías predicar bien, enseñar correctamente la Biblia, porque esa es otra implicación. Si tienes doctrina sana y puedes comunicarla, bueno, podría ser que la entiendas, pero si amas tu pecado y odias a Dios en lo profundo de tu corazón, no conoces a Dios. Y de nuevo, el amor a Dios se manifiesta en obediencia, en que anhelas servirlo, anhelas obedecerlo, odias tu pecado. De nuevo, ¿quiere decir que no pecas? No, pecas, claro, pero hay dirección de vida, tu estilo de vida. Tus deseos son hacia lo santo, hacia Dios, hacia su iglesia, amar a su pueblo, a sus hijos. Entonces, regresando a Hechos 16, versículo 17, esta mujer dijo la verdad acerca de quiénes eran y lo que hacían Pablo, Timoteo, Silas y Lucas. Ella decía entonces, versículo 17, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Versículo 18, y esto lo hacía por muchos días, lo cual indica que estuvieron ahí un tiempo, no sabemos cuánto, muchos días, y esto apunta a que salían, ya estaba la muchacha otra vez. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo que os anuncian el camino de salvación. Y hacia el otro día se la volvían a encontrar y lo volvió a decir, y lo volvió a decir, y seguía la muchacha, Versículo 18, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora.
Entonces, lo que hizo la muchacha por muchos días es que estuvo diciendo que eran siervos del Dios Altísimo, que predicaban el camino de salvación. Ahora, ponte a pensar, qué privilegio ser llamado esclavo del Dios soberano y reconocido como alguien que predica la verdad salvadora del Evangelio, ¿no es cierto? Este es un privilegio. ¿Por qué entonces Pablo se molestó y expulsó al demonio? Digo, pues esta era mercadotecnia gratuita. ¿Quién no va a querer eso? Bueno, pues mira, entre que son peras y son manzanas, esta, aunque esté endemoniada, está diciendo la verdad. Que oigan a qué nos dedicamos y qué predicamos. Pero ¿por qué Pablo entonces, después de muchos días, le desagrada y expulsa al demonio? Probablemente porque pensó que desacreditaría su ministerio el que esta muchacha lo estuviera promoviendo. Claro, porque la gente ahí en Filipos sabía quién era esta muchacha, ¿no es cierto? Esa es una posibilidad. Otra posibilidad, y aclaro algo, el texto no es claro en decirnos por qué Pablo le desagradó y le expulsó. Hay dos probabilidades, esta sería una, la otra, que creemos que es la correcta por el contexto histórico, pero insisto, es una posibilidad, no estamos seguros. Otra posibilidad que creemos que es la más probable es que esto habría confundido a la audiencia gentil de Pablo ahí en Filipos. ¿Por qué? Escuchen esto. Porque en el mundo grecorromano el Altísimo era Zeus. Y hablar de un Salvador podría referirse a muchas personas. De hecho, el emperador romano se llamaba a sí mismo el Salvador de la gente. Entonces, probablemente para evitar que los gentiles se confundieran, Pablo expulsó a este demonio. Porque de nuevo, para la audiencia de ese entonces en Filipos, el decir que estos hombres son siervos del Dios Altísimo, podrían haber interpretado, estos sirven a Zeus y proclaman el camino de salvación, esto es el camino del emperador. Creemos que esta es probablemente la razón por la que Pablo expulsó al demonio, pero no estamos seguros de la razón por la que Pablo se molestó y expulsó a este demonio, porque el texto no lo dice. Ahora observen de nuevo el versículo 18. Hay 4 hombres aquí en el versículo 18, ¿recuerdan? Esto lo hacía por muchos días, ¿recuerdan? Y está en el 17, está siguiendo a Pablo y a nosotros, está escribiendo Lucas, ¿recuerdan? Guiado por el Espíritu de Dios. Los nosotros es ahí, son Lucas, Silas y Timoteo, y viene Pablo, ¿ok? Versículo 18, esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu. Escuchen, ¿quién expulsó al demonio? No fue Timoteo, ni Silas, ni Lucas. Pablo. ¿Quién era Pablo? Un apóstol. Y otra vez, vemos reiterado lo que se ve a lo largo del hecho, ¿no es cierto? En el Nuevo Testamento, y realmente a lo largo del Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento vemos que la capacidad de expulsar demonios fue dada por Dios únicamente a Jesús, los apóstoles y personas cercanas a ellos. Y esta fue una manifestación del don de milagros que vemos en 1 Corintios 12:10, que dejó de existir cuando los apóstoles y personas cercanas a ellos dejaron de existir y el Nuevo Testamento dejó de ser escrito, terminó de ser escrito, como ya lo hemos explicado varias veces a lo largo de nuestro estudio de Hechos. Por esta razón, hermanos, no hay ningún lugar en las epístolas en donde encontremos un ejemplo o una instrucción directa a que los cristianos echen fuera demonios. Muy importante esto. ¿No lo ves? Desde Romanos hasta Apocalipsis, todas las epístolas del Nuevo Testamento, recuerden la instrucción con aplicación directa, obvio, interpretada correctamente para la iglesia de la cual somos parte nosotros, la iglesia del Señor. No hay ejemplo alguno de que cualquier hermano o hijo de vecino llegó y expulsó un demonio. No hay instrucción. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque ya no es para hoy. Y el don de nuevo de milagros ya cesó junto con los otros dones de señales. Ya no hay necesidad, ya no hay apóstoles, ya no hay escritores potenciales del Nuevo Testamento. Ya tenemos todo lo que necesitamos para evaluar toda enseñanza y toda práctica. Lo único, escuchen esto, lo que más se acerca al asunto de los demonios, y acompáñenme ahí, lo vemos en Santiago, por ejemplo. Vayan a Santiago. Santiago, vean ustedes el capítulo 4, el versículo 7. Y por cierto, hermanos, este es un texto que de nuevo pueden estudiar
con los sermones del pastor Toño. Este es un texto que es un llamado a la salvación. Este es un texto que el Espíritu de Dios usa aquí para la audiencia original, para llamar a estos cristianos profesantes, como los que ya mencionó Santiago en el 2, que decían, tengo fe, pero no manifestaban su fe por una vida transformada, en donde aquí Santiago los llama a arrepentirse. Este es un pasaje evangelístico, un llamado a que se arrepientan. Por eso les dice en el versículo 6, observen, Santiago 4, 6, pero Él da mayor gracia, esto es Dios. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, y aquí se refiere a la gracia salvadora de Dios. Y por eso Santiago les dice, debido a que Dios da gracia a los humildes, los llama a arrepentirse, a humillarse, a someterse a Dios con una fe arrepentida. Y les dice en el versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y está hablándole aquí inconversos profesantes. ¿Cómo resistes al diablo? Ahí está, sometiéndote a Dios, obedeciendo a Dios. No lo reprendes, no expulsas a ningún demonio. Versículo 8, noten, esto es de nuevo una exhortación a gente que profesa ser cristiana, pero no lo es. Por eso les dice versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, este es un llamado al arrepentimiento. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos, versículo 10, delante del Señor, y Él os exaltará. Noten otra ilustración que muestra, de nuevo, no hay nada en las epístolas que instruya a un cristiano a expulsar demonios, a tener un ministerio de exorcismo, de liberación, como llaman algunos. Vean a Pablo en 2 de Corintios 11, un pasaje que conocen y que nos encanta. 2 de Corintios 12, perdón. Observen el versículo 7 al 9. 2 de Corintios 12, 7 al 9. Pablo, recuerdan, aquí el Señor lo está humillando, lo quiere mantener humilde por los privilegios que le ha dado, ¿recuerdan? Y dice aquí en 2 de Corintios 12, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones, porque nos dice en la primera parte del 12, recuerdan que Dios lo llevó al tercer cielo, estuvo en la presencia de Dios. Y en el 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, nos dice, para mantenerme humilde por los privilegios que Dios me ha dado en estas revelaciones, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero, un ángelos en el griego, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Y aquí el aguijón se refiere a una estaca, y lo más probable es un pasaje controversial, tiene muchas posibilidades, no es claro aquí Pablo. Probablemente un demonio poseyó al líder de los falsos maestros que habían infiltrado la iglesia en Corinto. Y dice Pablo, ahora escuchen algo, el hecho de que él sabía que Satanás era la fuente, obvio fue porque Dios, como lo vemos aquí, Dios se lo reveló. Muy importante, él era apóstol, ¿se dan cuenta? Y él se lo reveló de manera especial aquí, como lo vemos, el Espíritu de Dios registró este incidente en particular en la vida de Pablo. ¿Se dan cuenta? Muy importante esto, no es que, recuerden, la Biblia no te dice, cuando te duele, cuando tienes dolor de cabeza de la derecha para la izquierda es demonio, cuando es de la izquierda a la derecha es tu cuerpo. No, él sabía que era Satanás. Y versículo 8, estaba sufriendo mucho, por eso respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, sácame de este sufrimiento, Señor. Versículo 9, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermanos, lo que queremos ver aquí es que aunque él sabía, versículo 7, que era un mensajero de Satanás el que estaba atrás de este sufrimiento, él, versículo 8, no dice, respecto a lo cual 3 veces he reprendido al demonio. No, ¿qué dice? Siendo apóstol, teniendo la capacidad dada por Dios de expulsar demonios, ¿qué hizo? ¿Se le habló a Satanás directamente? ¿Reprendió al demonio? No. ¿Qué hizo? Se volvió aquel que controla a Satanás y a los demonios. Se volvió en oración a Dios. Y le dijo, Dios, quítalo de mí. ¿Se dan cuenta? Y noten una ilustración más. Judas 8, otra vez para refutar esta idea y prácticas absurdas contemporáneas en muchos círculos, entre comillas, cristianos, de que cualquier cristiano en la actualidad puede estar echando fuera demonios. Eso no es bíblico, no está en el Nuevo Testamento, no está en la Biblia.
Judas 8, de nuevo los únicos que expulsaron demonios en el Nuevo Testamento fueron Jesús, los apóstoles, personas cercanas a ellos. Y aquí está en Judas dándonos una lista de características de falsos maestros. Y una de las características de los falsos maestros es esta, Judas versículo 8. Judas 8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Versículo 9, esto es, blasfeman contra los ángeles. Son tan orgullosos estos individuos que ni siquiera tienen respeto a los ángeles ni a los demonios. No entienden que están muy por debajo en términos de poder y autoridad que Satanás y los ángeles. Se los ponen al tú por tú, como tantos charlatanes que vemos en la televisión y a nuestro alrededor. Y dice aquí Judas, versículo 9, pero cuando el arcángel Miguel, note nada más, el arcángel Miguel, el ángel más importante de Dios que vemos en Daniel, en Apocalipsis 12, cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Se dan cuenta que ni Miguel, el ángel más importante de los ángeles santos, se atrevió a mandarle, a darle instrucciones directas a Satanás? ¿Qué hizo? El Señor te reprende. Invocó al Señor que está por encima de Satanás. ¿Se dan cuenta? Qué contraste, ¿no es cierto? Con esta idea de que te le pones al tú por tú a los demonios. Es ridículo. Si difícilmente nuestra esposa quiere hacer lo que le pedimos. Muchas veces, no estoy hablando de la falta de sumisión de mi esposa. Y nuestros hijos, les hablo 3 veces y me cuesta un trabajo que me hagan caso. ¿Ustedes creen que un demonio me va a hacer caso? Hermanos, por favor. No somos nada, somos siervos de Dios. De nuevo, ni Miguel se atrevió. De nuevo, solo Jesús, los apóstoles, asociados cercanos a ellos. Y regresamos entonces a Hechos 16, versículo 18. El demonio salió de la muchacha. Y versículo 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Una pausa aquí. Hay varios asuntos importantes que necesitamos entender de este versículo. Observen la palabra salido en Reina Valera 60. Viendo sus amos que había salido, ¿la ven ahí? La esperanza de su ganancia. Traduce la misma palabra griega que se traduce salió en el versículo 18. ¿Lo ven ahí en el 18 de nuevo? Donde dice, esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella hora. Son las mismas palabras griegas aquí. Lucas usa exactamente la misma palabra, es la palabra griega exelten, exelten. Nos da la idea de de salir, ¿no es cierto? Así como, escuchen, la idea aquí es esta, así como salió el demonio de la muchacha, así también salió la fuente de ingreso de sus amos. Esa es la idea. Los amos de la muchacha vieron que ella ya no tenía el demonio que supuestamente la capacitaba para adivinar el futuro. Y en lugar, noten ustedes la pecaminosidad de estos hombres, en lugar de que dijeran, wow, estos hombres, ¿cómo? Nunca antes habíamos visto a alguien hacer esto. En lugar de que esto los hubiera asombrado y le hubieran predicado a Pablo, oye, ¿quién eres? Quiero saber más del Dios que predicas. Si en lugar de que hicieran esto, su amor al dinero, escuchen esto, los tenía tan cegados. Y lo que les preocupaba, los tenía tan cegados que lo único que les preocupaba era que su fuente de ingresos se había terminado. ¿Se dan cuenta en el 19? Viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, cayeron arrepentidos. No, ¿qué hicieron? Prendieron a Pablo. Una vez más, el Espíritu Santo aquí muestra, como lo vemos a lo largo de Hechos, escuchen este punto tan importante, esta verdad, este tema de cómo la avaricia, cómo el amor al dinero estorba el Evangelio en la vida de una persona. Lo vimos, recuerdan, por ejemplo, en el 1:18, vimos que se menciona el suicidio de Judas, quien por dinero, ¿qué hizo? Vendió al Señor. En Hechos 5:1-11, vimos a Ananías y a Zafira siendo matados por Dios debido a su avaricia e hipocresía.
En Hechos 8, 18 al 24, vimos a Simón queriendo comprar y vender al Espíritu Santo y siendo reprendido por Pedro. Y aquí en Hechos 16 lo vimos, 19 al 24, los amos de la muchacha calumnian a Pablo y a Silas porque los misioneros les quitaron su fuente de ingreso. Piensen, qué contraste con los cristianos de Hechos 2:45, 5:34, Dorcas en Hechos 9:39, Lidia en Hechos 16:15. ¿Qué tienen todos estos en común? Estos cristianos de Hechos 2, 5, Dorcas, Lidia, usaron el dinero para servir a la iglesia. Fuera de Ananías y Zafira, este es un contraste claro entre un hijo de Dios y un hijo del diablo. ¿Saben cuál es? Su actitud hacia el dinero. Mateo 6:21 lo dijo el Señor. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Un verdadero cristiano ve y usa el dinero como un medio para servir a la iglesia. Claro, hay un aspecto ahí de crecimiento, vamos madurando, pero ahí está ese deseo de usar, de ver el dinero, se ve como un administrador de lo que Dios le da. Pero un incrédulo, aunque se diga cristiano, ve y usa el dinero como un medio, no para servir a la iglesia y a Dios, sino para servirse a sí mismo. Entonces, aunque te digas cristiano, si tu vida consiste en ver y usar el dinero como el medio de satisfacción primordial en tu vida, tú no conoces a Dios. Mateo 6:24, el Señor lo dijo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:32, es lo que caracteriza a los gentiles, vivir para el dinero, porque los gentiles buscan todas estas cosas, versículo 31, ¿qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos? Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y quiere decir, si no eres salvo, ven con una fe arrepentida. Y si eres salvo, entonces vive para la gloria de Dios, obedeciendo a Dios, dándole la prioridad a Dios en tu vida. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, ahí en el contexto, el qué comer, la necesidad, lo que necesitas para comer, para beber, para vestir, todas estas cosas os serán añadidas. Dios te las va a proveer. Él sabe de qué cosas tienes necesidad aún antes que tú le pidas, dice Mateo 6. Muy importante esto. Hermanos, recuerden esto, dijo el Señor en Mateo 6, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? No te estés preocupando por qué vas a comer. Dices, bueno, me preocupo por mi familia, muy bien, sé responsable, trabajas, pero más allá de eso no puedes hacer nada. Por el tiempo que Dios te quiera vivo, te va a dar de comer y te va a vestir. Es una gran verdad. La vida es más que el alimento, esa es la idea. El cuerpo más que el vestido. ¿Quiere decir que debes vender todo lo que tienes y darlo a la iglesia? No. Lo hemos visto ya varias veces. Como cristiano, puedes disfrutar del dinero que Dios te da. Nos dice 1 Timoteo 6:17, ¿recuerdan? Él nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, pero añade en 1 Timoteo 6:17, 18, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, que echen mano de la vida eterna, que echen buen fundamento para lo porvenir. Esto es, también usas el dinero que Dios te da para extender el evangelio, para suplir las necesidades de tus hermanos conforme a tu capacidad. Entonces, los amos de la muchacha ven que se cerró su mina de oro y observen de nuevo la última parte del versículo 19. Prendieron a Pablo y a Silas, como vieron que ya se acabó su fuente de ingreso, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Observen la palabra trajeron ahí, se puede traducir los arrastraron. No es nada más, ven, acompáñame por favor. No, los arrastraron a la fuerza. También, y noten, los llevan a donde, los arrastraron, observen a dónde, al foro, en griego al agorán, se puede traducir centro comercial, no crean que fue una plaza satélite, algo así. Era un espacio abierto en donde la gente iba a buscar trabajo, como dice Mateo 23. Convivía, había niños jugando, Mateo 11:16. Y en una de las esquinas había una plataforma elevada con escaleras a ambos lados. Y este era el lugar en donde se trataban los casos civiles. Y al lado de este tribunal se encontraba la cárcel de la ciudad. Ahí
Te juzgaban los jueces y dependiendo de lo que habías hecho te metían en la cárcel, como ya dijimos, estaba ahí al lado, muy conveniente. En la actualidad hay ruinas de este lugar allí en Filipos. Y noten, allí en el agorán, en el tribunal, observen lo que los amos de la muchacha hacen con Pablo y Silas. Versículo 20. Ya los arrastraron, recuerdan, los traen allá entre el tribunal y presentándolos a los magistrados, dijeron, una pausa ahí, recuerden que Filipos era una colonia romana, como tal tenía 2 magistrados que eran los jueces de la ciudad. Los amos de la muchacha trajeron a Pablo y a Silas, a estos 2 hombres, y presentan sus acusaciones contra Pablo y Silas ante los magistrados. Noten, versículo 20. Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Deténganse ahí. Los amos de la muchacha, observen, no eran nada tontos. No dicen nada de la verdadera razón por la que trajeron a Pablo y a Silas ante las autoridades. ¿Cuál fue la verdadera razón? Versículo 19. Se nos acabó el trabajo. ¿Por qué? Porque Pablo expulsó al demonio de la muchacha. Pero aquí en los versículos 20 y 21, los amos de la muchacha acusan a Pablo y a Silas de 3 cosas. Observen, versículo 21, son judíos. Esto muestra la actitud antisemítica, odio a los judíos. Probablemente esta es la razón por la que no arrestaron a Pablo, a Timoteo y a Lucas, quienes tenían algo de gentil. Timoteo y Lucas era gentil, sino solo a Pablo y a Silas. Noten, segunda acusación, no solo son judíos, sino versículo 20, número 2, alborotan nuestra ciudad. La palabra alborotan en Reina Valera 60 traduce la palabra griega ektarasusin. Esto es agitan, confunden la ciudad. Obviamente esto era una acusación falsa, ¿se dan cuenta? Y encima de eso hay una tercera acusación, versículo 21. Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Desde el punto de vista de los romanos, esta acusación era válida. ¿Por qué? Porque Roma prohibía que sus ciudadanos se metieran en religiones que el gobierno romano no aprobara. Y aunque las primeras 2 acusaciones estaban mal, observen cómo respondieron aquí en el versículo 22 el pueblo y los magistrados. Versículo 22, y se agolpó, en el griego sunepeste, se unió en ataque. Versículo 22, se unió en ataque el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándoles, se puede traducir la palabra griega aquí, perirexantes, arrancándoles, no nada más, permítame, señor Pablo, ¿se puede retirar la túnica? Porque lo vamos a golpear. No, los agarraron, esto es como un motín, ¿no es cierto? Esto es una cosa vulgar, una manifestación vulgar, así de ese tipo, vandalismo. Y les arrancan, noten versículo 22, las ropas y ordenaron azotarles con varas. Esta es una de las 3 veces que Pablo fue azotada, de acuerdo con 2 Corintios 11:25. Las varas eran un manojo de varas que se usaban para castigar a los que eran culpables de un crimen. Una especie, para darles una idea, como las escobas que ven a veces algún jardinero está usando con varas. Obviamente uno no, ya con esas te dolería si te azotan, pero dolían. Imagínense lo doloroso que esto habría sido. Y esto no fue una vez. Versículo 23. Después de haberles azotado, ¿cuánto? Mucho. Los echaron en la cárcel, mandándole al carcelero que los guardase con seguridad. Y noten, el carcelero lo hizo. Observen la seguridad con la que los encarcela, versículo 24. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Noten, no solo los metió en la parte de la cárcel, de donde era más difícil escapar, sino que les aseguró los pies en el cepo. ¿Qué era esto de cepo? Era un instrumento de madera, parecido a un yugo, en donde se colocaban los pies del prisionero para estirarle las piernas lo más que pudieran. Estaban así, digamos, metidos. Muy probable que el cepo estuviera clavado a la pared o detenido de alguna manera por la pared. El cepo obviamente no solo hacía imposible que el preso escapara, sino que también le producía fuertes calambres en el tronco y las piernas. Una situación muy dolorosa encima de la golpiza que les acaban de poner. Ahora, el texto no enfatiza que fueron torturados, sino que desde el punto de vista humano era imposible que escaparan.
Una pregunta, ¿fue justo lo que hicieron los magistrados con Pablo y Silas? ¿Fue justo que los hubieran encarcelado y los hubieran azotado? Claro que no. De acuerdo con la ley romana, estos dos magistrados deberían haber investigado las acusaciones contra Pablo y Silas y deberían haberles dado una audiencia justa y el derecho de defenderse, pero no lo hicieron. Y Pablo y Silas sufrieron, escuchen, por la injusticia, por la corrupción de estas autoridades. Pero, escuchen esto, Dios usó este terrible acto de injusticia para la extensión del Evangelio, porque en el resto del pasaje veremos que por estar ahí, Dios los llevó ahí, Dios usó esa injusticia para colocarlos ahí, para que pudieran predicar el Evangelio ¿a quién? Al carcelero de Filipos y su familia. Como lo veremos, si Dios quiere, la próxima vez que regresemos. Por ahora nos detenemos aquí. Si Dios quiere, las siguientes 2 semanas continuarán con este estudio tan bueno que inició Toño hace unas semanas de Ageo, y después, si Dios quiere, de hoy en 3 semanas regresaremos a Hechos 16. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, este rico tiempo. Gracias, Padre, por estas verdades tan impactantes. Oramos, Padre, que lo que hemos estudiado hoy nos lleve a examinarnos, que no tengamos una fe demoníaca, una fe que conoce correctamente la información, pero no ama al Dios del universo. Y oramos también, Padre, que examinemos nuestra actitud hacia el dinero, que veamos, Padre, que no descansemos en que conocemos mucho, en que hicimos una oración, en que damos estudios, que realmente nos examinemos para ver si vemos el dinero como un medio para glorificarte, para servirte, sí, para disfrutar de tus bendiciones, pero que realmente veamos si no vivimos para el dinero. Usa tu palabra, Padre, a través de tu Espíritu para desenmascarar, como oraba Toño hace un momento, lo más profundo de nuestro corazón, los rincones más escondidos de nuestro corazón. Que no nos engañemos, Padre. Gracias, Padre, por esta verdad que empezamos a estudiar hoy, de cómo puedes colocarnos en situaciones en las que es injusto lo que estamos viviendo, quizás por acusaciones falsas por parte de un compañero de trabajo, o quizás aún frente a la autoridad civil, un choque quizás, y cambian la historia y terminamos en una situación de sufrimiento. Pero oramos que estas verdades nos lleven a recordar que tú estás por encima de la injusticia y que tú puedes usar el pecado, aunque no lo apruebas ni eres el autor de él, para tu gloria, para extender el Evangelio. Gracias, Señor, por el Señor Jesucristo, quien hace todo esto posible. Amén. Que Dios los bendiga, que tengan buena semana.